a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Información importante sobre el Departamento de Progreso Laboral y DIMAS. Finanzas de mi hogar sigue llegando a los barrios de Aruba. Autoridades de Texas analizan si el accidente masivo fue intencional. Colapso en lugar de migrantes en los Estados Unidos. Una mujer, al parecer por celos, enloqueció y empezó a lanzar televisores y aparatos por la ventana. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora, esperando que todos ustedes que se encuentran en sintonía hayan tenido un excelente martes. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con la importante información que tiene el Departamento de DIMAS frente a aquellas personas que, por ejemplo, tienen más de 5 años de estadía legal en Aruba, podrán poder hacer la petición para su permiso sin la necesidad de pasar por el departamento de DPL. El Departamento de DIMAS, como siempre, tiene importante información en esta oportunidad que publicó en su página de Facebook, en donde indica, por ejemplo, que si una persona tiene más de 5 años de estadía legal en Aruba, podrá entregar la petición del permiso laboral directamente a DIMAS, lo que quiere decir que ya no es necesario que esta persona pase el trayecto del Departamento de Progreso Laboral si tiene 5 años de estadía legal en Aruba. Sin embargo, hay algunas personas que tienen ciertas preguntas, por ejemplo, si tienen permisos, supongamos el número 8 de casada, si es posible que ya pueda pedir un permiso de trabajo cuando vayan a ingresar al permiso. La respuesta es sí, lo podrá hacer sin la necesidad de pasar por el Departamento de Progreso Laboral. Sin embargo, por ejemplo, si la persona tiene el permiso número 6 de casado con un latino, el cónyuge podrá firmar para el permiso de trabajo. La respuesta no es que no, ya que en cualquier momento puede pedir permiso laboral, pero el empleador será el garante, es decir, después de 5 permisos no deberá pasar por el Departamento de Progreso Laboral. Importante información del Departamento de DIMAS. Cambiando de tema, recientemente el ministro Geoffrey Weber estuvo más cerca de la comunidad en esta oportunidad con el proyecto Finanzas de mi hogar. Les tocó el turno a los habitantes de Oranjestad, en donde recibieron tremenda información de cómo presupuestar las finanzas en su hogar. El día de ayer, un grupo grande de participantes comenzaron con el curso Finanzas de mi hogar, organizado por el ministro Geoffrey Weber conjuntamente con Fundación Plan de Vida. En esta oportunidad, el curso se llevó a cabo en el distrito de Oranjestad, en el barrio de Dakota. El curso tiene una duración de 4 semanas y tiene como la meta de brindarle a cada participante la guía y el conocimiento para tomar decisiones financieras con un impacto positivo a su bienestar. Después de Paradera y San Nicolás, ahora el turno es para Oranjestad. Aparte de recibir material necesario, como por ejemplo todo lo que necesitan para poder tomar apuntes, cada participante recibe un certificado de participación. El sondeo del Banco Central de Aruba muestra el desarrollo preocupante. De cada 10 hogares, 3 de ellos gastan más de lo que tienen de entrada cada mes, lo que significa que tienen hogares en la isla que cada mes tienen retos que cumplir con las necesidades y las responsabilidades financieras, como por ejemplo los gastos de vivienda, comida, préstamos personales y demás. Es por eso que es importante dar guía y conocimiento para concientizar al consumidor y al participante sobre el impacto de cada decisión financiera que tienen en sus carteras y en su hogar. En la primera sesión se enfocaron también de cómo pueden hacer efectivo en casa, ahorrando y comprando sin emoción. El ministro Geoffrey Weber está contento con este curso que puede ser ofrecido a nuestros ciudadanos. Vuelve y juega. El Departamento de Bureau City Inspector sigue haciendo un llamado a la comunidad, no solamente para que sean conscientes con el medio ambiente, pero lo más importante, para que no dejen los desperdicios tirados, pues han recibido muchas llamadas de habitantes de algunos sectores en donde lástimamente están dejando desperdicios y suciedades por doquier.
Bureau City Inspector una vez más quiere pedirle a la comunidad de Aruba para que sean conscientes y no lancen desperdicios al monte o tampoco lo tiren por cualquier vía. Por ejemplo, indicaron que por la parte de Barcadera, ayer en la mañana, una vez más cerca a un lugar, volvieron a ver que allí lamentablemente hay personas que no tienen conciencia y dejaron diferentes desperdicios. Es por ese motivo que Bureau City Inspector no solamente indica que hay personas que tienen la costumbre de dejar toda su suciedad, todos sus desperdicios en ese vecindario. Hay que tener en cuenta que también ellos están para brindar información. También podrán depositar todos los desperdicios en diferentes puntos. Sabemos que se conoce el proyecto de Trash to Cash, en donde allí cada persona podrá mirar dónde puede dejar los desperdicios. Viendo que esto se ha convertido en una costumbre por años, ya llegó el momento para instalar cámaras de seguridad que podrían verificar quién estaría detrás de lanzar estos desperdicios. Empezamos nuestra ronda internacional con la noticia lamentable de lo que ocurrió en Texas, en los Estados Unidos, donde 8 ciudadanos migrantes venezolanos fueron arrollados por una persona. Lamentablemente, 8 de ellos perdieron la vida. En este momento se está haciendo una investigación para verificar si efectivamente fue planeado y fue un ataque de xenofobia. 8 muertos y 10 heridos es el saldo reportado por la policía tras el incidente registrado la mañana de este domingo en Brownsville, sobre el que aún no han establecido causa y por el que George Álvarez fue detenido en la escena. Durante la investigación se encontró que la camioneta se pasó un semáforo en rojo, perdió el control, volcó de lado e impactó a un total de 18 personas. El presunto responsable condujo otros 60 metros y, según la policía, intentó huir, pero testigos impidieron su fuga. Ha sido acusado formalmente de 8 cargos de homicidio involuntario y 10 cargos de asalto agravado con un arma mortal. Ha recibido fianza por un total de $3,6 millones. Varias de las víctimas de los hechos ocurridos en una parada de bus cerca de Ozenam, un refugio para inmigrantes y desamparados, son venezolanos. Testigos ruegan por prontas respuestas. Tienen una familia del otro lado que de verdad están contando con ellos para todo de este lado. Por todo lo que pasamos, la montaña, el camino, todo eso. El canciller venezolano Iván Gil pidió ahondar en las causas de lo sucedido. Con el fin de destacar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano que se han expresado en el pasado, producto de una cultura de violencia e intolerancia promovida por sectores extremistas de la política y la sociedad estadounidense. George Álvarez es un estadounidense de 24 años con un amplio prontuario criminal, con al menos 14 delitos diferentes en su registro relacionados con hurto, agresión a adulto mayor, policía y con arma mortal, además de resistencia a detención y manejar bajo los efectos de sustancias tóxicas. Pues ante este hecho, el gobierno de Venezuela necesita todas las pruebas y también está exigiendo que se lleve a cabo una investigación mucho más exhaustiva para verificar si efectivamente este no fue un ataque de racismo en contra de estos ciudadanos venezolanos. Rosa Rodríguez no pudo contener las lágrimas al hablar de la tragedia de Brownsville, Texas. Siente temor por su familia en el exterior. Hijos afuera, mis 3 hijos, y pensó en ellos. Claro, es muy triste, muy triste. Esto no tiene perdón. El gobierno de Venezuela exhortó a las autoridades estadounidenses a investigar con profundidad los hechos y a esclarecer si se trató de una práctica de odio. La criminalización de los migrantes venezolanos, la retórica en medios sobre ver a estas personas de manera negativa, genera que muchos se sientan en la necesidad de emigrar a un tercer país donde creen que les va a ir mejor. Tan solo en 2023, unos 55.000 venezolanos cruzaron la selva del Darién con destino a Estados Unidos, según Migración Panamá. Los bajos salarios y la alta inflación también ocasionan el flujo de migrantes desde Venezuela. Yo estoy a tirito de hacerlo. Sí. ¿Usted está pensando en irse? Ajá. ¿Para dónde? Para Estados Unidos. En las últimas horas regresaron al país 115 venezolanos que estaban en tránsito en la frontera entre Perú y Chile. Dirigentes políticos manifestaron su pesar, como Juan Guaidó, quien aseguró que mientras continúe la crisis humanitaria seguirá el flujo de migrantes hacia otros países.
Cambiando de tema, en Bogotá, un vigilante tristemente sufrió de fleteo, pues él sacó una cierta cantidad de dinero del banco y ya después, llegando a su casa, fue interceptado por delincuentes que les robaron cerca de 30 millones de pesos colombianos. En este momento se abrió una investigación porque, según lo declarado, solamente las personas de la entidad bancaria sabían que había retirado este montante. Acabaron con la vida de un guarda de seguridad que trató de evitar un robo en el sur de Bogotá. Esta historia comienza con una mujer que retiró 33 millones de pesos de una entidad bancaria en pleno centro de la ciudad. La comerciante consignó 18 millones de pesos en el cajero inteligente del mismo banco. Luego, y sin que nadie se percatara, realizó otra consignación de 15 millones de pesos en otra entidad bancaria. Luego, en compañía de un familiar, se dirigió hasta un supermercado ubicado en el barrio Britalia de la localidad de Kennedy para comprar algo para la cena. Allí los estaban esperando dos ladrones en moto, que tan pronto la vieron bajarse de su carro, la abordaron. El parrillero, con un arma de fuego, golpeó a la mujer en la cabeza, que llevaba el bolso, y luego se lo robó. El guarda, al ver a los criminales que estaban armados, trató de reaccionar, pero uno de ellos le disparó, dejándolo gravemente herido. Camino al hospital, David Salazar, de 45 años, murió. Los delincuentes se escaparon. Se presenta un hecho lamentable en el cual pierde la vida un guarda de seguridad al tratar de evitar un hecho en el cual una ciudadana sería víctima de hurto. Exaltamos esta labor heroica, como también nos comprometemos a adelantar las labores investigativas para dar con el responsable de este hecho. La Fiscalía está a cargo de la investigación y en su poder hay varios videos de las cámaras de seguridad del supermercado. Además, están verificando de dónde salió la información del retiro de los 33 millones de pesos, porque para la víctima los únicos que sabían eran los funcionarios del banco. Nos vamos a Ecuador, en donde en este momento se abrió una investigación para concluir qué fue lo que ocurrió con un accidente de una avioneta al cual se estrelló y allí se incendió. Lamentablemente, 2 personas perdieron la vida. Una avioneta privada tipo Cessna 182 se estrelló y se incendió a 100 metros de la pista de aterrizaje del aeropuerto Río Amazonas de Shell en Pastaza. El accidente causó la muerte de 2 personas al ingreso a la comunidad Madre Tierra. La Dirección de Aviación Civil confirmó los nombres de los fallecidos, quienes eran el piloto Sebastián Pozo y Liliana Torres Fonseca, médico del Distrito de Salud. Además, una mujer resultó herida y fue trasladada a una casa de salud. Testigos del accidente mencionan que la rapidez con la que se incendió la aeronave no permitió el rescate de las víctimas. Al momento, el lugar está resguardado con militares, mientras las investigaciones de este caso continúan. Cambiando de tema, muchas protestas se han generado en Nueva York, en los Estados Unidos, después de que se conoció la muerte de Jordan Neely a manos de un veterano de la guerra. Pues en este momento se abrió una investigación si el uso excesivo de la fuerza fue el causante. El informe es de La Voz de América. Ocurrió ante los ojos de testigos atemorizados por ataques constantes en el metro, como registran los reportes policíacos. Pero lo que debió ser un arresto civil se convirtió en homicidio, ya que la llave de estrangulamiento que le practicó el veterano del ejército Daniel Penny, de 24 años, que viajaba en el metro, acabó con la vida de Jordan Neely, quien, según testigos, se había quitado la camisa y dijo que no le importaba ir a la cárcel antes de ser sometido. Este hombre se sintió empoderado, que él tenía el mandato de matar a alguien. Y para mí esa es la injusticia, que nosotros tenemos miedo, pero la solución no es matar a una persona, la solución es reinvertir los programas para que personas como Jordan tengan donde vivir, tengan que comer. Varias protestas exigiendo justicia se han realizado, pues hasta el momento no se han realizado arrestos. Grupos de manifestantes se dieron cita en Washington Square Park y otros se tomaron las vías del tren Q el fin de semana. Al menos 3 personas fueron arrestadas y la policía busca a 6 más por saltar las vías del tren. El debate está abierto sobre si los civiles deben intervenir para detener la violencia en los trenes. La verdad, yo no me metería a defender a nadie porque más que todo me da miedo. Tengo miedo de esas personas. Yo la verdad, cuando les veo prefiero bajarme. Jordan Neely era desamparado y en el pasado era imitador de Michael Jackson.
Cambiando de tema, siguen colapsando diferentes centros de migrantes, pues allí uno de ellos en Texas, según lo que indicaron, pues ya no podrá recibir más y más migrantes que continúan llegando en diferentes momentos en esa frontera. Según lo que indican, pues no solamente es el colapso de las personas, pero también la situación sanitaria que se puede vivir en estos centros. Diariamente están llegando entre 400, 450. Albergues de migrantes a lo largo de la frontera norte de México ya están a su capacidad, debido a una oleada de migrantes que ha llegado antes de que expire el título 42. Tenemos familias chinas, tuvimos una familia chechena, tenemos familias rusas y tenemos familias de todo el mundo. Sí, es difícil porque ellos piden agua, comida y tal vez pues uno no tiene. Pues. Y debido a que no hay espacio en los albergues, familias migrantes se ven en la necesidad de establecerse y acampar en la calle mientras se abre espacio en algún albergue. Está hecha pues de aquí de 2 cobijitas, una ramita que tenemos ahí parada y bueno, los otros trapitos y con piedras. En casas abandonadas, en carros abandonados, en la calle. No hay lugar donde ponerlos, incluso aquí en el campamento, pero también carpas ya son insuficientes. Solo en los 2 albergues de Senda de Vida en Reynosa, la población migrante ya suma 8,500. Viven en carpas y con el desafío de programar una cita a través de la aplicación CBP One. Que nos apoye, presidente, porque aquí mire cómo estamos. Tenemos hijos, tenemos familia. Y allá en Venezuela ahorita eso tenemos una persecución. Pero en Matamoros es otra realidad. Miles de migrantes venezolanos se han aventurado a cruzar el Río Grande antes del fin del título 42. Su esperanza es ser recibidos, ya que tienen temor al título 8, que tiene medidas más estrictas para ellos. Oye, yo quiero entrar por el puente porque yo tengo mis 2 niñas y yo quiero esperar por entrar por la puerta grande, como se dice, pero si no te da la aplicación, no te da, entonces te desesperas y dices, no, mañana me tiro. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. La problemática del cáncer de la piel se vuelve más común. Una mujer da de comer a perritos de la calle con lista en mano. A noite mi queda papel cubo, pero mi de manera pa mi ebo. O el rumón busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. Data e amada, deu solo plan que da chat com a bufada. Oh, hybrid, tu tem solo paquete e queda claro, aceitar, aceitar, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Procter & Gamble te presenta Perfect Wash. Usa o produto preferido Tide, Gain, Downy, Ariel, Draft e participa para ganhar 1.500 em cash e LG Dryer and Washer último modelo. Marca superior te la gabupanha limpio lo delicioso. Compra 2 produtos de marca na participante e deposita o recibo de caja promocional na vosso supermercado preferido of WhatsApp. Se você usa Gain, Tide, Downy, Ariel ou Draft, prepara para ganhar em grande com P&G su Perfect Wash. Visita a Facebook page de compra para mais informação. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, The Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com The Florin Card Cashback de CMB.
Seguimos con más información a través de Primera Plana. Nosotros en Aruba vivimos en un clima bastante cálido, pero que podría también afectar nuestra piel y de pronto se podrían generar algún tipo de anomalía como cáncer de piel. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Ante las altas temperaturas son muchos los que buscan irse a las playas para refrescarse. Sin embargo, estar horas bajo el sol resulta en daño al órgano más grande que tenemos, la piel. Cada año son más las personas a quienes se les detecta este cáncer. Existen varios tipos. Más común en la piel es el cáncer vasocelular, que se origina de las células basales de la piel. Este cáncer es el 85% de los casos aproximadamente de los que vemos y está mayormente localizado en áreas expuestas al sol. El segundo tipo de cáncer de piel común es el carcinoma escamoso, que se deriva de las células escamosas de la piel, otra capa de la piel que lo tenemos en otros órganos. Hay células escamosas en el pulmón y otras áreas, por eso hay cánceres escamosos en otras áreas también. En el caso de la piel, el cáncer escamoso es aproximadamente el 15% de los casos. Pero el más temido es el melanoma, que puede afectar entre un 1 a 3% de la población y puede regarse e inclusive afectar órganos. Pero el melanoma, que es el que se presenta con una mancha oscura porque es derivado de los melanocitos, que son las células que nos dan pigmento, estos melanocitos pueden tener una transformación maligna y puede ser desde genéticamente dirigido, porque tenemos personas que tienen melanoma desde el nacimiento. Incluso hay melanomas en el cerebro, hay melanomas en el tracto óptico, en el nervio óptico, así que no necesariamente está relacionado al sol, pero el sol es el factor predisponente mayor en los tres tipos. Aunque las pieles oscuras puede darle cáncer de piel, son los de tez blanca los que están a mayor riesgo. Y son las áreas como el rostro, brazos, manos, escote, la parte alta del cuello, el cuero cabelludo y las piernas las que pueden presentar las lesiones por estar expuestas. Un diagnóstico temprano ayuda a un mejor tratamiento. ¿Y qué tal lo que ocurrió en una zona residencial de Bogotá, en la capital de Colombia, en donde una mujer, al parecer por un ataque de celos y porque seguramente habría pillado a su pareja siéndole infiel, empezó a lanzar por la ventana diferentes aparatos electrodomésticos, entre ellos televisores, la ropa y demás, frente a la mirada atónita de todos los vecinos? Un video viral en que una mujer botó la casa por la ventana durante aparentemente una discusión con su pareja ha dado de qué hablar en las redes sociales. Las imágenes compartidas por diferentes usuarios en las plataformas de TikTok muestran cómo varios objetos fueron lanzados por la ventana de un conjunto residencial en Bogotá. Entre las pertenencias hubo maletas, muebles y hasta un televisor. En medio de la caída de los enseres, la fachada del edificio resultó afectada. Incluso un usuario indicó que el ventanal de otro edificio resultó afectado. Según indicaron otros internautas en la aplicación, la mujer tomó dicha reacción porque al parecer descubrió que su compañero sentimental le habría sido infiel. En otro metraje posterior se pudo evidenciar que la policía llegó al lugar de los hechos y dialogaron con la presunta responsable de arrojar los objetos. Y llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad una propuesta de matrimonio por las nubes. Efectivamente, pues allí el novio decidió en pleno avión decirle a su pareja que sí quería casarse con él. Sin embargo, la reacción de algunos pasajeros son imágenes de las redes sociales. Una romántica propuesta de matrimonio se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, pese al conmovedor momento, llamó la atención la reacción de algunos viajeros que iban a bordo del avión. Según muestran las imágenes, la pedida de mano se presentó durante un vuelo, como indicaron otros usuarios que al parecer cubría la ruta Bogotá-San Andrés. Hoy en mi vuelo fuimos testigos de cómo Grisela le dio el sí a Daniel, una linda historia de amor, juntos desde siempre y listos para formalizar su compromiso. Todo más cerca de las nubes acompaña esta publicación. En el metraje se puede evidenciar cómo el hombre le dedicó unas conmovedoras palabras a su pareja. Estas fueron reproducidas a través de los parlantes del avión. Acto seguido, el novio se levantó del asiento y sacó una pequeña caja que contenía el anillo. Sin embargo, muchos de los usuarios en redes no
dejaron pasar la reacción de otros pasajeros que mientras todo ocurría, continuaron durmiendo profundamente. En esta historia de amor, yo soy el pasajero que se duerme. Despertó de un sueño profundo y se unió a los aplausos, fueron algunos de los comentarios. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas con su tremendo acumulado de Loto 5. Así que jueguen sus números a tiempo para que también entren al juego. Por primera vez en la historia del Loto 5 llegamos a la gran suma de 2.200.000 florines para mañana miércoles 10 de mayo. Con solamente 4 florincitos tendrán la posibilidad de convertirse en el siguiente multimillonario de Aruba con Loto 5 para ganar 2.200.000 florines que tiene el acumulado. Así que ya lo saben, Loto 5 con su gran acumulado, 2.200.000 florines. Loto Cambiando Vidas. A primera plana llega la sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad empezamos con la perrita Fanny, que sufre de vitiligo, pero esto no es impedimento para que brille en las redes. Fanny es una perrita de 9 años que padece vitiligo y se ha convertido en una celebridad por medio de redes sociales gracias a que los caprichos de la naturaleza le han dado una belleza especial. Su pelo, que solía ser negro, ha ido convirtiéndose en el color blanco de la esperanza, extendiéndose a lo largo de su cuerpo. Fanny es una mezcla de bernés de la montaña que fue diagnosticada con esta afección de la piel cuando tenía 4 años de edad y desde entonces su pelaje ha ido cubriendo con manchas blancas, perdiendo el color que la caracterizaba. Y si hablamos de perritos, de mascotas, ¿qué tal esta noble mujer que con lista en mano, como si fuera una profesora, empieza a enumerar a los perritos de la calle que ella alimenta? Pues esta bonita acción ha generado cientos de comentarios de los amantes de los animales. Una mujer muestra una gran labor que hace con varios perritos de la calle, pues a través de la cuenta Huellitas Blue, la mujer compartió una lista en la que diariamente anota las asistencias a comer de varios perritos de la calle. Hoy les voy a mostrar cómo les paso lista a los perritos de la calle cuando vienen a comer. La mujer en este clip se viralizó y ya suma con cerca de 21 millones de visualizaciones. En el cuaderno se pueden ver los nombres como Chata, Moca, Invitada, Sordita, Grandote, Blanquito, Chocolate y Botas. En total son 9 perritos que reciben, según la joven, 2 porciones diarias de comida y agua cuando se acercan al establecimiento comercial. Y es que incluso en el video se puede observar cuando Blanquito y Grandote llegan al lugar por su comida. Por supuesto, los elogios y aplausos de los internautas no se han hecho esperar. Muchos comentarios frente a este actuar, pues al parecer esta no es la única forma en que la mujer ayuda a los perritos, pues en otro clip se puede ver a ella repartiendo comida a animales callejeros. Y los dejo con la historia de la Dama de Verde. Sí, señores, así como lo escuchan, pues es una mujer que no solamente tiñó su cabello de verde, utiliza toda su ropa del color verde y lo mejor es que totalmente su casa es pintada de verde y todos los utensilios y aparatos también son de este color. Sin embargo, esto ha generado mucha polémica en las redes. La Dama Verde es una mujer de 80 años oriunda de Brooklyn en Estados Unidos. Ella se convirtió en toda una celebridad en las redes gracias a su enorme carisma y a que hizo de ese color verde todo un estilo de vida. Y es que la Dama Verde no concibe su vida sin ese color. Verde es su cabello, su ropa, sus escaleras y cada objeto que hay en su vida. Aunque muchos internautas dicen que está obsesionada, otros aseguran que ella reverdece el mundo con su estilo de vida. Hace 25 años se casó con este color. Según la Dama Verde, esta tonalidad es la única que le brinda felicidad, amor y cercanía con la naturaleza. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. Por parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que nos pueden seguir en Facebook, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.